Saludos amigos de ATV Deportes fin de semana. El día de hoy tenemos un contenido súper especial para celebrar la culminación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que les invito a que me acompañen a conocer su historia. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años. Los Juegos Olímpicos de verano, oficialmente conocidos como los Juegos de la Olimpiada, son un evento multideportivo internacional organizado cada 4 años bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional. Desde 1896 reúne gran cantidad de deportistas en múltiples especialidades. Constituye el más importante de los eventos deportivos multidisciplinarios en el mundo, incluyendo la mayor cantidad de deportes o disciplinas, y en el cual participan atletas procedentes de todos los países y naciones. 5 países han participado en todas las ediciones de los Juegos, que son Australia, Francia, Reino Unido, Grecia y Suiza. Asimismo, Reino Unido es el único país que ha ganado medallas doradas en cada una de las ediciones. Su denominación obedece a la intención de diferenciarlos de los Juegos Olímpicos de invierno, que son dedicados a los deportes de invierno que se practican en el hielo o en la nieve. Pese a ello, no necesariamente los Juegos se llevan a cabo en verano, dependiendo de la ciudad en la que el evento se realice. En cada evento se otorgan medallas de oro para el primer lugar, plata para el segundo y bronce para el tercero. Una tradición que se inició en 1904. En muchos deportes se considera que la victoria olímpica es el mayor logro deportivo posible. Los competidores son seleccionados por cada Comité Olímpico Nacional para representar al país de su nacionalidad. Los atletas utilizan la bandera y el himno nacional del país que representan durante el desfile inaugural y durante las ceremonias de premiación. Los últimos Juegos Olímpicos de verano fueron celebrados en 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Los próximos Juegos correspondían al pasado año 2020, pero debido a la pandemia se llevarán a cabo este año en Tokio, Japón. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de invierno se realizaron por primera vez en 1924, en la localidad francesa de Chamonix. Son un evento multideportivo que se celebra cada 4 años bajo la supervisión y administración del Comité Olímpico Internacional. Incluye deportes de invierno, tanto de hielo como de nieve. El esquí de fondo, el patinaje de velocidad, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo, la combinada nórdica y los saltos de esquí han formado parte del programa olímpico desde su primera edición. Otros deportes como el patinaje de velocidad sobre pista corta, el curling o el esquí acrobático se han ido incorporando, mientras que algunos otros como el bandy han sido deportes de exhibición pero nunca han sido incluidos definitivamente en unos juegos. Desde 1924 los Juegos se celebraron con una periodicidad de 4 años hasta que los de 1940 y 1944 no pudieron celebrarse a causa de la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de invierno se restauraron en St. Moritz en 1948.
Los Juegos se continuaron celebrando cada 4 años y coincidiendo con los Juegos de Verano hasta la edición de Heidelberg en 1922, cuando el COI decidió que los Juegos de Verano e Invierno se celebrarían en años diferentes. Desde 1994, los Juegos de Verano y de Invierno se celebran con 2 años de diferencia. Desde sus comienzos, los Juegos han sufrido importantes cambios. El crecimiento de la televisión como medio de comunicación global ha incrementado la difusión de los mismos y se han incrementado los ingresos por derechos de televisión y publicidad. Estados Unidos ha sido el país que en más ocasiones ha organizado los Juegos con un total de 4. Francia con 3 ediciones y Japón, Italia, Suiza, Noruega y Austria con 2. Los Juegos Olímpicos de 2010 se celebraron en Vancouver, con lo que Canadá se unió al grupo de países que han acogido los Juegos en 2 ocasiones. La edición de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Sochi y fue la primera vez que Rusia albergó unos Juegos Olímpicos de invierno. Los deportes invernales son populares en regiones del mundo con condiciones climáticas e instalaciones deportivas para la práctica de estos, como son América del Norte, Europa, Siberia y Asia Oriental, donde los Juegos Olímpicos de invierno tienen su mayor acogida. Sin embargo, se ha vuelto constante la participación desde la segunda mitad del siglo XX en las Olimpiadas invernales de países con clima templado y desértico que tienen infraestructura como Australia, que es el país más exitoso de los países sin condiciones invernales, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irán, Israel, Argentina, Chile, México y Brasil, los cuales tienen instalaciones naturales y artificiales en sus territorios para así practicar deportes de invierno. Y desde comienzos del siglo XXI, países ubicados en la zona intertropical han comenzado su participación en las justas de invierno, aunque en estos casos no poseen ni la infraestructura ni el clima apropiado para la práctica de estos deportes, por lo cual la preparación de estos atletas se realiza fuera de sus países. En otros casos, son extranjeros que se nacionalizan y se preparan en sus lugares de origen o con vínculos en los países que representan. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiraron en los Juegos Olímpicos de la antigüedad del siglo XVIII a.C., organizados en la antigua Grecia con sede en la ciudad de Olimpia, realizados entre los años 776 a.C. y el 393 de nuestra era. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad, los que se concretarían principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Frédy, barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. Desde entonces, este comité se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico con la Carta Olímpica, la que define su estructura y autoridad. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han sido realizados cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944 debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y postergada la de 2020 para 2021 por la pandemia de COVID-19. La evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XXI ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales,
los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. Por eso en ATV Deportes fin de semana hoy te hablamos de los 5 países con mayor cantidad de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos con 2.827 medallas ganadas. La bandera de las barras y las estrellas es la que más ha lucido en las ceremonias de premiación. En Juegos de Verano tiene 2.522, 1.022 de oro, 794 de plata y 704 de bronce. En Juegos de Invierno 305, 105 de oro, 110 de plata y 90 de bronce. Rusia, la tierra de los zares, ha conquistado 1.204 preseas. En Juegos de Verano 1010, 395 de oro, 319 de plata y 296 de bronce. En Juegos de Invierno 194, 78 de oro, 57 de plata y 59 de bronce. Reino Unido. Gran Bretaña suma 883 metales, en Juegos de Verano 851. 263 son de oro, 295 de plata y 293 de bronce. En Juegos de Invierno 32, 11 de oro, 4 de plata y 17 de bronce. Alemania. Los teutones cuentan con 855 medallas. En Juegos de Verano 615, con 191 de oro, 194 de plata y 230 de bronce. En Juegos de Invierno 240, 92 de oro, 88 de plata y 60 de bronce. Francia, con un total de 840 metales. Los galos han ganado 716 medallas en los Juegos de Verano, 212 de oro, 241 de plata y 263 de bronce, y 124 en los Juegos de Invierno, 36 de oro, 35 de plata y 53 de bronce. En la historia de los Juegos Olímpicos hay varios nombres de deportistas que también han quedado para el recuerdo. Dentro de los más conocidos se pueden destacar Michael Phelps, estadounidense de la disciplina natación con 28 en total, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Carl Lewis, estadounidense de la disciplina atletismo con 10 en total, 9 de oro y 1 de plata. Usain Bolt, jamaiquino de la disciplina atletismo con 8 medallas de oro. Pero sobre estos dos últimos tenemos a la gimnasta Larisa Latynina de la Unión Soviética, quien tiene 18 en total, 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Paavo Nurmi de Finlandia en la disciplina atletismo con 10 en total, 9 de oro y 1 de plata. Mark Spitz, estadounidense de la disciplina natación con 11 en total, 9 de oro y las otras 2 restantes entre plata y bronce. También hay algunos deportistas que están en el listado de medalleros, pero esta vez están en el podio por haber ganado en la misma edición de Juegos Olímpicos. Estados Unidos se roba las miradas, pues el líder es Michael Phelps, con 8 en total, todas de oro en Pekín 2008, y luego Mark Spitz con 7, en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Phelps se repite el plato esta vez en el tercer lugar, pues obtuvo 6 de oro en Atenas 2004, más de 2 de bronce. Los Juegos Olímpicos nos han dado momentos inolvidables, muchos de ellos protagonizados por deportistas femeninas. Por eso merecen mención especial algunas de las grandes medallistas de la historia de las Olimpiadas. Fanny Blankers-Koen, una de las medallistas más legendarias de la historia, es la holandesa Fanny Blankers-Koen, quien además
fue elegida la atleta femenina del siglo por la Federación Internacional de Atletas en 1999. Para la historia ha quedado su actuación en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 1948, donde ganó 4 medallas de oro, 100 metros lisos, 200 metros lisos, 80 metros vallas y 4 por 100 relevos. Allyson Felix. Hablar de Allyson Felix es hacerlo de la atleta más laureada en la historia de las Olimpiadas. Podemos decir que hablamos de la mujer más rápida de la historia. En su carrera ha obtenido 6 medallas de oro y 3 de plata. La italiana Giovanna Trillini posee 8 medallas olímpicas, de las cuales son 4 de oro. Otra deportista inmensa fue la atleta polaca Irina Seusznicka, quien demostró ser una deportista de otro mundo participando en 6 Olimpiadas consecutivas, de 1964 hasta 1980. En su trayectoria se llevó 3 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. La gimnasta rumana Nadia Comaneci no podía faltar, ya que se llevó a su casa un total de 5 medallas de oro, 3 en los Juegos Olímpicos de Montreal y 2 4 años después en los Juegos Olímpicos de Moscú. Una inspiración para que muchas niñas dedicaran su vida a la gimnasia. Y estamos de regreso en ATV Deportes fin de semana conociendo la historia de los Juegos Olímpicos. Ahora conozcamos la historia de nuestro país, República Dominicana, en los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 supone el retorno de República Dominicana a la tierra donde comenzó su andadura olímpica. Alberto Torres de la Mota, conocido como El Gringo, fue el primer y único representante dominicano en Tokio 1964. Y aunque no logró colarse en la final de 100 metros, marcó un hito en la historia del país, la primera participación en unos Juegos Olímpicos. Desde aquel año, los dominicanos siempre han acudido a la cita olímpica veraniega, aunque nunca lo han hecho en unos Juegos de invierno. Pedro Julio Nolasco fue quien inauguró el medallero dominicano. Ocurrió en Los Ángeles 1984. Nolasco perdió en las semifinales de boxeo en la categoría 54 kilogramos contra el italiano Mauricio Esteca y se alzó con el bronce, la primera presea de la historia de la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. Para la primera medalla de oro hubo que esperar 2 décadas. Atenas 2004 fue la fecha elegida por Félix Sánchez para bañar en dorado la participación dominicana. Sánchez, considerado uno de los mejores atletas de la historia del país, marcó un tiempo de 47.63 en 400 metros de vallas para lograr la tan esperada victoria olímpica. Repitió marca en Londres 2012 y volvió a convertirse en campeón después de un ciclo marcado por las lesiones. En Londres 2012 llegaría otra medalla en atletismo, la plata de Luguelín Santos en 400 metros lisos. Aquellos Juegos en tierras británicas son los más laureados para República Dominicana hasta la fecha, aunque dicho honor es compartido. En Pekín 2008, Félix Díaz logró el oro en boxeo y Gabriel Mercedes la plata en taekwondo. Los dominicanos solo han logrado preseas en 3 deportes distintos. Atletismo lidera el ranking con 3 medallas y le siguen boxeo y taekwondo con 2 cada uno. Aunque las delegaciones dominicanas tardaron en inaugurar su medallero, sus atletas han logrado subirse al podio olímpico en las últimas 4 ediciones.
es decir, desde Atenas 2004. En Tokio 2020, el objetivo es continuar con esta racha de preseas.